forma conjunta, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí sale esta idea. En principio, bueno, está anclado dentro de un grupo de investigación en el que estoy yo, y es el grupo de estudios sobre la prisión en las instituciones punitivas, que está un poco anclado físicamente en la Universidad de Castilla-La Mancha, y en donde estuvimos desde hace unos 10 años más o menos trabajando sobre estas cuestiones. Hay como dos patas, por así decirlo, una parte más histórica y una parte más securitaria, más tendida hacia lo actual, ¿no? Entonces, bueno, es esa parte más securitaria y más tendida hacia lo actual, en la que estamos igual más directamente involucrados en estos debates y en esta iniciativa. Entonces, pero bueno, al margen de este anclaje, por así decirlo, en este grupo que está en la Universidad de Castilla-La Mancha, la idea de este encuentro es más en términos de ramificaciones que se abren y que nos permiten, pues, juntarnos con personas que conocemos y con personas que no conocemos, pero que, bueno, que nos une un poco este interés común en torno a lo securitario, a lo penal, al control social, ¿no? Entonces, bueno, la idea es intentar, a pesar de que estamos cada vez más cerrados y encerrados y volcados hacia un espacio más local y confinado, bueno, utilizar estas herramientas que nos permiten abrirnos desde el confinamiento, desde lo cerrado, por así decirlo, y mantener un poco este encuentro, estas dinámicas, y el propósito era intentaremos hacerlo de un encuentro al mes, ¿no? Más o menos, y también abiertos a iniciativas o sugerencias que nos podáis hacer llegar en torno a posibles temas o personas que impartiesen seminarios y que activasen un poco estas dinámicas de encuentro y de debate. Entonces, bueno, únicamente eso. Agradecer a Luis, que es la persona que inaugura un poco estos encuentros, y a partir de ahí cedo la palabra a Branda, que es un poco la persona que conocemos mucho todos, casi todos, y que, bueno, que presentará a Luis y que un poco organizará y encauzará el debate. Así que no, muchas gracias, Luis, y nada, espero que estéis bien y que nos sigamos encontrando en estos espacios. Gracias, Ignacio. Estábamos charlando aquí hace nada con Luis, y a medida que van entrando los compañeros, los colegas, los amigos, he de confesar que me estoy empezando a poner nervioso, porque me estoy empezando a dar cuenta de todo lo que nos estamos perdiendo en este año tan extraño, ¿no? En el sentido de la cantidad de gente que está aquí y que nos veíamos frecuentemente, y desafortunadamente hace demasiado tiempo que no nos vemos, ¿no? Creo que, aunque solo sea por ese motivo, es una buena iniciativa que creemos este espacio de debate, que esperamos sea periódico en los próximos meses, para, como mínimo, poder encontrarnos en este lugar y poder compartir muchas ideas, muchas inquietudes y muchas críticas sobre cuestiones de penalidad y cuestiones de control social. Let me begin this by thanking Luis. Many thanks, Luis. We very much appreciate your willingness and availability to be here, sharing your thoughts on Black Lives Matter, on racial justice movements more generally, and on their impact on the policing conversation. I find that having chosen this topic as a starting point, as a triggering point of this permanent seminar, is all the more pertinent these days, at least for 2 or 3 reasons. The first one is that, unfortunately, and many of you may know this and may be familiar with this fact, unfortunately, Walter Wallace Jr. was killed by a Philadelphia police officer on Monday. And Walter Wallace, beyond being an African American in his late 20s, is just an additional name to be added to the never-ending list of African American youngsters
being killed by the hands of police officers across America. In recent weeks, in recent months, in recent years, and in recent decades. The second reason why this debate is particularly pertinent right now is because finally the racial justice agenda has managed to have a significant impact on the coming US presidential elections that probably and hopefully will turn Donald J. Trump into the soon-to-be former US president next week. And the third reason why this debate is, in my view, extremely pertinent is the fact that the racial justice agenda, its impact on the policing conversation is gaining momentum, significant momentum, not only across the United States, but well beyond the United States, and reaching places in which race and racial justice is a usual topic of conversation in the public sphere, such as England, but also places in which race has not been a critical topic of public conversation until very recently, such as Portugal. Perhaps the most concerning situation in Europe is the situation, the scenario in countries in which race and racial justice is completely away from any kind of public debate in the public sphere. Definitely, in my view, Luis Fernandez is one of the best scholars, activists, colleagues, and comrades that may have been invited to open this seminar and to be reflecting upon these issues. I'm sure that the vast majority of you know him, not personally, but due to his scholarship. Currently, Luis is chair and professor at the chair of the Criminology and Criminal Justice Department of the Northern Arizona University in Arizona, United States, which, by the way, I'm tempted to say that has been long recognized as a stronghold of critical criminology in the United States. He has conducted research in many fields, but I would like to stress his work on the field of policing, of social movements, and racial justice, I would say, also as an activist. And he has published books like Policing Dissent, Social Control in the Anti-Globalization Movement, Contemporary Anarchist Studies, and Shutting Down the Streets. Beyond his scholar profile, he's a well-known activist, a guy deeply engaged in a number of social justice and racial justice movements, and as I told before, perhaps the best person to be here reflecting upon Black Lives Matter and related racial justice movements. And many thanks as well, Luis, because I heard that today you are hosting David Garland's lecture to be given at your university and department. So thank you so much. Please take the floor. Many thanks. Buenas tardes, buenas noches. No sé en España cuándo es tarde o noche. Nunca supe, nunca aprendí cuál es la diferencia. Saludos de Arizona. Mi nombre es Luis Fernández. Puedo hablar español, puedo aceptar preguntas en español si quieren, pero voy a hablar en inglés solo porque toda mi educación ha sido en inglés, así que mi vocabulario es mucho más alto en inglés y cuando hablo en español me sale un poco más raro hasta a mí. Así que voy a cambiar en inglés, pero si me quieren hablar en español no hay problema en eso. Y si quieren que trate de explicar algo más en inglés o en español, díganme y trato de hacer eso. Okay, so I'll switch. Thank you, Brenda, for that wonderful opening. I appreciate it. I want to say a big
thank you to you and Cristina. We miss you. You know, I don't know if you know, they were here for many months, and we got and they got shut down, and they were the only people that for many months I would only see them and walk with them and nobody else. So when you left, it was like a big loss. But I hope you're safe and home. So the talk today, is titled "In the Aftermath of Black Lives Matter: Reforming, Defunding, and Abolishing the Police." What I want to do is I want to define some terms for you. I'm going to do a few things. I'm going to paint a picture of what I see where the United States is right now. Then I want to define some terms for you in terms of how people are defining certain kinds of ideas and the effects that those ideas are beginning to have. And I say beginning because I think we're just at the beginning process of this in how they're playing out in police departments and cities and counties and states. One quick thing, let me put here on the side, there's an article that I wrote with Megan McDowell. I put it there on the side for you. You can download it and read it if you get a chance. This is something that we wrote about 2 years ago. And by chance, we were talking about these kinds of things. And this summer, when all the protests hit, it went viral. And this article kind of went all over the place. And in the movement, many people downloaded it. And I don't know if they read it or not, but at least they downloaded it and had it. This has a few more details about some of what I'm going to be talking about today. I'm going to be talking about different things, but that's for you in case you find that useful. So let me paint a picture. Let me start by painting a picture in the United States. And Brenda, how much time do I have? I don't know. How much time do you need? I mean, 30 minutes, 40 minutes. 30 minutes. Okay, I'll shoot for 30 minutes. You know, I'm a professor, so I can go, 2 hours. And I'm on the left, so I can talk forever. Okay, so I'll try to shoot for 30 minutes or less. So I want to paint a picture for you. After the killing of George Floyd and other young black men, this produced in the United States one of the most intense uprisings in a generation, perhaps in multiple generations. It is, I've been studying social movements and protests and policing for a long time, and this took me absolutely by surprise. This was not expected. I didn't see it. The level of how it generalized from one location to across the United States was unprecedented. A recent survey said that the estimates are that somewhere between 6% and 10% of the entire US population was protesting at some point in June. So in June, somewhere between 15 and 26 million people actually went to a protest. My guess is that it's probably likely on the higher end of that than on the lower end from what I saw. In June 6th alone, just on one day, there were 500 demonstrations across the United States, right? Just on one day. In some cities, Portland comes to mind, but there's many others. There were 100 days consecutive protest, 100 days of nonstop protest. Somebody was on the streets protesting the killing of George Floyd and the killing of young black men. This is unbelievable. I did not expect it. When I first saw it, I was like, okay, so we have the new Black Lives Matter. I thought it would be regional. I thought it would be kind of local, but it went general. So there were protests in places like Fargo, Minnesota, where I read that there was 2,000 people on the streets of Fargo, Minnesota, which is, that's not a location where you would expect to see a huge number of protesters in the streets around the lives of Black people. But this is a unique moment where the protests generalized beyond the population that was being affected, meaning young black men. It generalized beyond that and actually crossed generations and it crossed racial categories and classes, which is, it is what it is, but it was actually quite stunning, right? So this is not an insignificant moment. It's actually quite important, and I think the ramifications are going to come through
through the years, right? What I noticed is that we went from a moment where I have been writing articles like this that I presented and saying things and dealing with notions of police abolition, and speaking to maybe 6 people, you know, or a few people in American Society of Criminology that are on the critical criminology side, but, you know, kind of between us. It went from that to being asked to speak on television and to speak on radio, and saying things that if I would have said a year ago, I was just completely almost insane. And now people saying, oh, that kind of sounds interesting, right? So the protests changed things, the consensus and the consciousness like that in a second change in the United States. There were counter movements too. I won't spend a lot of time on the counter movements, but I think it's important to understand that there were counter movements and that we're dealing with that and likely continue to deal with that. But I want to note it, but I'm not going to talk about it too much, right? So we have protests that occurred because of as a result of the killing of the continual killing of young Black men for, you know, a long, long time. We have that. We also have an economic crisis, and that is that we have a crisis where the United States economy, depending on consumption, meaning on the daily consumption of individuals on a regular basis. We eat at restaurants a lot, for example, or we just, that decrease at every level in the United States. Consumption went way down in relation to daily products. So that, and also traveling. So that means that there was less taxes, sale taxes, and less income to tax, which means that it's producing an economic crisis at the level of the state, the city and the county. This is the structure we have in the United States. We have the United States, you have the state, then you have the county, and then you have the city. And these all have different budgets. And there are economic crises at all of those levels. One of the most significant one is at the city level. So cities are beginning to have economic problem, right? For example, Chicago announced last week that it's going to be short in their economic budget by $1.2 billion. Los Angeles, $600 million shortfall. Small cities like Flagstaff, and this is across the board. There's going to be a decrease. So we have an economic crisis that is happening not just at the individual level and work level, but at the city level. That means that the cities are going to have to cut services. They're going to, cut services. And what the movement in this economic crisis has done is it has pointed to the police as the one location that perhaps needs to be cut, and perhaps harder than others. This is new. This configuration is a historically specific moment that we're in. Right? So we have the protests that point to the police. We have an economic crisis that says we have to cut. And then you have a lingering notion that the police are now have, at the very least, some legit questions in legitimacy, right? Not entirely, not purely, but definitely it's there. So that is a generalized sense that police need to be changed. Something needs to change, right? So we have a problem here. We have a political legitimacy problem, we have a killing of young men, and then we have an economic crisis. So the question in this picture is, what do we do with police, right? What do we do with this problem? And this is something that cities have been wrestling with only for a few months, but they're going to continue to wrestle for the next 2 years, is my guess. There's going to be at least 2 more years of this. So there are political opportunities in the next 2 years to really focus in on the police and actually do something about the police. But what's happened here is that people, the movement came up so strongly that they came up with things that they had already spoken about and engaged with from the last BLM protests from, I forget what years those were, but maybe 5-6 years ago. And they had already had ideas, and those ideas came up really strongly. And one of those ideas was police abolishment, abolish the police. And that went everywhere. I was able to speak about it in mainstream circles, and people had heard it and were engaging. But people didn't know what it meant.
right? So they just thought it was a slogan. And it's like, it's not just a slogan, it's a series of ideas that come behind this. So the question is, what do we do about police? How do we engage this? Do we abolish? Do we reform? Do we defund? Do we disarm? Right? These are all the terms that are happening and they're engaging. What do we do? And what I found in the United States is that people were arguing and they didn't really know and understand these terms. So what I began to do is speak out and define some of these terms. So I want to do that with you. But before I do that, I really want to very briefly give you a history of the development of policing. And I'll do it very, very briefly, but I think it's very important in understanding the institution of police, right? Because before we understand both the problem and what to do about the problem, we need to understand what the heck is policing? What is that concept as an idea, right? So let me start with the genesis of policing in the United States. Sorry to make this central in the United States, but because I know it develops a little differently in different parts of the world, right? But in the United States, the police develop in two areas, mainly. There's three, but I haven't quite developed the third one. I have to write a little bit about it more, but I'm gonna do two. I'll tell you what the three are, but the two is, one, it develops in the South around the plantations, slave plantations. Two, it develops in the North around urbanization and factories. And three, which I'm not going to talk about because I'm not ready to talk about it today, that I just recently realized, is that it's actually develops in the Southwest in relation to sheriff and colonial spaces of policing indigenous people. Those are the three locations where police arise in the United States. And I'm going to talk about two. Because I need to read more about the third one because I'm just starting to realize that that's where it's coming from. So the first one is police are in the South, right? The South in the Southern United States is organized, prior to 1860s around plantations. So that means that you have a plantation system that, brings in lots of slaves from Africa through the Caribbean into Southern United States, and it develops there. And you create a system, an economic system that relies on slave labor. I'm giving you a very, very short version of this, of course, develops on slave labor that outnumbers the number of white people, right? So you develop this color line where you separate wage and freedom on whiteness, and then you develop slavery and bondage on blackness, race on, which creates the color line. Du Bois talked about this very, very a lot and very well. So you have this color line that develops there, and the system there is involved. It has this system, and they have to fear the idea that those who are subjugated, like the slaves, are going to revolt. So out of that fear developed the notion of people having to control movement. So you begin to see the slave patrols. These are initially vigilantes or local people that begin to protect the economic system to make sure that Black people or enslaved people that are moving from one plantation to the other are moving under permission, because they cannot be moving. So you begin to have people policing to make sure that the movement is allowed, because they're afraid that there's going to be a revolt, like the Nat Turner revolt and other kinds of revolt that killed white people, right? So then from there, you begin to see this begin to solidify into a form of proto-policing that eventually develops into later into policing, but that comes directly out of the control of the movement of Black people in the South, right? So by 1873 in Charleston, we see the larger slave patrol of 100 officers that eventually becomes incorporated into the city, and it becomes a police department, right? So that's the function. That's the origins in the South. In the North, you see the police that control urbanization. What you see in the North is not a plantation system, but a system of the developing of the early industrialization. So you begin to see factors begin to develop, and people from the agrarian begin to move in, and they move into the city. And as they move into the city, they begin to create everything that cities create, right? This is, a little more close contact, so you begin to develop this notion of the watchman, the individual that watches things at night, that brings people
that make sure that things are happening okay and people can make it from work to the factory. But very slowly you begin to see that these folks begin to police the labor in relation to the factory. So you begin to see these people that at first are watching the streets, then eventually begin to look at, to make sure that the people that are in the factories are actually staying in the factories, doing their work, and begin to police labor in relation to unions, and you begin to see all those clashes, right? So the big picture there is that you have the South plantation, the North urbanization and factories, and you begin to see the police as an institution develop in relation to those kinds of practices, right? So again, I said the Southwest is a different, because the Southwest has indigenous territory, and okay, I won't go into that. So we'll leave it that way. But what I want to draw the attention to for you is that you have this emergence and origins of policing. And what you see here is the question of the functioning of police, what the function of police is. Because if we want to change the problem, we want to engage police, we need to understand both its origin and its function. So it's important to think of police as an institution, right? That it is an institution, it's a governmental institution that came out of a non-governmental, but it got absorbed into governmental institutions 150 years ago, maybe a little bit more. It's important to think of the police functioning to maintain the social order, right? So we say, what does the police do? The police maintains the social order. That means that daily practices need to continue to be exercised in the way that they are on a daily basis, right? So that means that I have to be able to, in order for things to move forward, I have to be able to go from here to there without anybody bothering me in particular ways, right? And here is that the police main function is to maintain the social order. But that is what they do. Now here's what's interesting, is that if you look at historical periods, you will see that there are different rules and regulations in different periods, right? That they change. You know this, you guys are criminologists, you understand this, right, just as good as anybody, that regulations will shift under different things depending on the economic system and depending on the norms that exist. The police enter that in a certain way neutral. That is, that it's not a normative issue. And we should not see it as the police bad, the police good, the police. In fact, I find that in the United States particularly unuseful. So that is that the function of police is to maintain the rules and regulations at any historical period in relation to its formation and in relation of its structure. So let me give you an example. So during segregation period in the United States, so this is roughly 1865 to 1964, during that particular period in the South, when the United States rule of law in particular states said that a black person had to be on this side of use this bathroom and a white person had to use that bathroom, and the law constituted what a black person was and what a white person was, which is a long conversation, but constituted these particular things. The police, the role of police was to maintain that particular social order, that racialized, segregated social order. So in the South, you see the police coming in, and when somebody is doing a disruption and sitting on the counter in 1960 in Scottsboro, sitting in, trying to do a demonstration showing that segregation is morally wrong, the police has to come in and implement, because they have to maintain the social order, and the social order is required by segregation. It requires segregation. So that means that under any given situation, the role of police is to maintain whatever social order is maintained in that particular historical moment, right? And therefore, they're neither good or bad. They are the ones that maintain that social order. Most times, social orders are unjust, have lots of injustices. So the police are those that meet the social order restrictions, social order structures that create all sorts of political issues, and they're the ones that have to maintain that order. So therefore, they're like where the rubber of the car meets the road. So they're the ones that get pointed at. They're the ones where you see the injustices first. So this is a way of saying
that when we see the police killing the number of young Black men and Latino and indigenous as well, it's usually men, by the way, not entirely, but usually at a much higher rate, you will see that, that the police are playing the role that they're supposed to be playing, that we are still engaged in a racialized order, in a racialized hierarchical order, and that they are maintaining that. You will also see that the white people that they kill tend to be mentally ill or working class people. They are not killing. There's a class component to this just as much as there's a racial component. And that is important because it's reflecting the racial structure of society, right? So that's how I see police, as those institutions that maintain the social order, right? So given that history, given the function, let me define the problem. And let me look at my time. Let me define the problem. So again, what is the current problem that we have? Is that we have a police that is maintaining a very specific social order that is desegregated, right? And has a racial disparity. They are killing lots of people. And they're killing many people in particular, so this is part of the way that people are conceptualizing that particular problem, but we know that the police, from what I've said, are just the beginning of a much larger structure, and they're pointing to larger issues, right? Not just the police. And the question then becomes, if all of this is true, how do we solve this problem? How do we solve the notion that they are killing lots of people? They are, how do we solve this? What do we do? So people are engaging in this, and they've come up with at least three notions of how to do this historically and currently. One of them is to reform the police, right? So one of the things that people are talking about is police reform, police reform, police reform. Let me give you the best understanding that I get about police reform. So if you think of police as an institution that has problems and you can change it and morph it and engage it, then you can think of it about reforming it, right? So the problem here is the disproportionate number of killings, like we talked about, but we look at the institution, not the institution itself as a problem, but the practices within the institutions. So people are saying, okay, yes, let's reform the police. There's this thing called the bad apple theory. So that means that some people, police officers, I don't know if you guys have this in Spanish, I forget, I don't think so, but bad apples just means that if you have to explain this, sorry, that if you have a bowl with lots of apples, if you have one bad apple, it'll make other apples bad. So the idea is to get rid of that bad apple, and then all the apples will be good, right? Sorry, I just want to make sure that So this is the bad apple theory. So there's just, oh, there's some bad police that are really bad, and there's some good police that are particularly good. So therefore, now we're back to good and bad police. And what we do is we focus on those individualized bad police officers, and we reform them, right? And what do? We do more training. We give them training that, de-escalation training, so that when you pull out your gun, you're less likely, you're going to de-escalate the situation so that you don't shoot them. You do anti-racial bias training, where you train the police officers so that they, on their own biases, so that they become conscious of their biases, so that they don't kill more people of color. You give them, you hire more community people or people of color into a particular police department. And the idea is that the more diverse the police, then the less likely they are to kill. These are all the theories, right? And then, so the idea is that you reform and you change the police over time, and you get rid of the bad apples and you get better, right? Well, this new thing came up, not a new thing, but a more stronger idea that took hold more generally in the United States, that I can classify as like the police defund strategy, right? It's a little different, and it goes it starts, I think, really takes hold this summer, and it's now really engaging throughout the United States, but it turns out that Americans don't like the word defund, and they react. So people are changing it to reinvestment. So they're using the word reinvestment, and all of a sudden people are like, oh yeah, reinvestment, we're Americans, we invest somewhere else. This sounds really good. So this language is kind of changing, but let me tell you what the idea is. The idea is, this originates out of the BLM movement, I think, and it comes out of the last BLM wave and people doing work in between from movement. It's not necessarily a new idea, but it's one that's actually taking root. It is critical of the idea of reform, very critical. It argues that reform does not function. So it's a counter to reform.
In fact, the best argument that I've read is by, I don't know if you know Alex Vitale, and he has written a book called Ending Police, I think, or The End of Policing. I think it's called The End of Policing. Very good. I'd recommend it. Alex is a good guy. And in this book, in some of his writing, he makes the following argument, which I think is one of the most brilliant rhetorical arguments that I've read. And that is, he says, okay, so let's take Minneapolis. During the last Black Lives Matter movement, Minneapolis was one of the places that blew up really, really strongly. And the Obama administration came in because the Obama administration was open to reform. So the Obama administration landed on Minneapolis and said, you're going to have to change everything about your policing department. And they said, absolutely, let's do this. And they engaged in a 5-year reform process that was probably one of the most extensive reform process ever, right? And it involved the Minneapolis police implementing training in implicit bias, mindfulness, de-escalation, crisis intervention. Everything that I mentioned before, they did in the training. So they retrained their entire, they diversified the department's leadership. They brought in more Black people. I don't know if they brought Latinos, because I don't know if they have that, but they diversified so that the leadership would be Black and African-American, and then in most of the rank and file. They did that very well. They created tighter use of force. So that means that when you, use of force means that when the police comes in and you're coming, they have certain rules that they're supposed to follow as to when they're able to kill somebody. So they made that so that the restriction was that they had fewer ability to use force and kill people. They adopted body cameras. These are the cameras that you put in here so they'd record. They initiated a series of police community dialogue. So they came to the community and spoke. They did early warning system to identify problem officers. So if a problem officer was engaging, they identified this person, they were going to give him more training or remove them and all that, right? 5 years of that, intense. This summer, that is one of the places that it went off. George Floyd, right? So the movement arises and says, hey, we're really sorry. Thank you for doing all that, but you're still killing us. This cannot function, right? So in this concept of defunding, the idea is, okay, so the police function is to maintain the social order. In the United States, the social order is a racialized social order as much as a class social order, but it has a racial component very strongly. And it functions as an institution, and it's not a training. So this begins to say the function of police is to actually kill young Black people. It is not a mishap. It is not a coincidence. It is not a mistake. It is by design, regardless of how good a cop is or how bad a cop is, by design, the police are designed in order to engage, have the design of maintaining racial order. That means that these people have to be kept out of these locations, and they will shoot them if they are threatening, right? And maintain the racial order. So the idea then is to say, instead of reforming the police, we need to defund them. We need to grab the economic pie and make it smaller, right? So that's the defund part. Notice it's not the abolition part, but the defund. So you grab it like this and you say, make it smaller, make it smaller. And that means two things. One, it means an economic argument in relation to looking at the budgets of police departments and looking at what kinds of things you can delete from that budget and grab that money and move it to other places. That's one is the economic part. And then the second part is the function and scope. Where is it that we can, in the police department, what kinds of practices can we take away from them? One of the easiest ones that's being done right now all over the place, including Flagstaff, is to say the police will not respond to mentally ill people. If you're having a mental breakdown, police will not come out. We won't let you there. We will, the phone call will be routed over here, and a group of mental health experts will come and engage, because the police tend to kill much higher rate mentally ill people. So no, none of that, but there's a whole bunch of other things that I can talk about if you want me to, but I might run out of time. But there's a lot of other things. But the idea is to reduce the economic pie and then reduce the function and ability of police to engage with certain kind of parts of the community. And that's happening right, and that debate is happening right now
in city councils across the United States, right? So the idea is to decrease the authority, decrease the legal abilities, decrease the power, and decrease the economic aspect of it, and redistribute, right? The police pie has gone really big, so now it's like time to redistribute that to other kinds of services. So that's position of defunding. Police abolition is a little different. It's connected in the connections, they can be kind of murky, but I see the police abolition as a different position, in that this is a little stronger. So everything I just said, but now just ramp it to number 10, right? So the idea is, yes, this is a racialized social order. I don't know if you guys know the work of David Roediger. He's, and Theodore Allen and Noah Ignatieff. These are people that have influenced me greatly, and they say that in the United States, capitalism develops around the notion of race. So race, capitalism, and class in the United States are bonded in a particular way that may not be all over the world, but it is definitely here. You cannot talk about class, race, and capitalism without talking about each other in a way that's specific configuration to the United States, right? Maybe elsewhere in the world, but definitely to the United States. So if that's the case, then the police are just the beginning of what needs to change in the beginning of this process. And that is, the police are the maintenance of this racialized, capitalized social order. And that what you do is you target the police, you abolish the police to abolish the system that engages in relation to the social order. Notice that this is a little new from, you guys might be aware of some of this. In the past, you have abolitionists. I don't know if you have them in Europe. I don't know in the United States, but we have a long tradition of abolitionists that want to abolish prisons. So the focus has been prisons, or the changing of penal reform, change the penal codes. And, this is a kind of, it's a little bit new in the sense that it shifts the focus specifically to the police. And given Ben Brucado's argument, which I agree with, the argument here is that if you see the system as a conveyor belt, the criminal justice system as a conveyor belt, here at the end you see prisons. Then if you go back behind it, you'll see the courts, and then maybe prison and probation, by the way. So probation, prison, courts, and then before courts you have the police. So the police are like the entry part of the system that takes you all the way through that. So the argument is, don't worry about prisons, don't worry about courts, eliminate the police. You eliminate the police, you eliminate the entry into this larger system. And the abolitionists are trying to eliminate the entire system. So this notion of police abolition is a notion of police abolition in relation to a strategy to abolishing the entire system and changing that particular system. And that one is in the streets. People are arguing about this. I'm not sure I'm seeing potential action, things that people are doing. For example, the Minneapolis, I don't know if you know this, but they voted to disband their entire police department. So they voted and said, the police department is gone, but then they've kind of come back, and it turns out that there's problems on their charter, that they can't do it by constitutional means. And so this position, while ideologically really interesting, I'm never quite sure what it means on the practice side. I have some ideas, but I'm a little short of that. So given those three things, reform, defund, abolition, those things are kind of floating everywhere in the United States right now. They are being talked about in every location, at city councils and all of that. And there's going to be movements. My guess is that the street movement is going to turn inward into those cities, because I think the battles are going to be at the city level, not at the state level, not at the federal level, but at the city level, against those police departments in the coming years. Given that there are counter movements, which I said I didn't have a lot of time to talk about, but the counter movement, one of them is that the counter movement is the police unions. Police, in some states, unions are very strong, and the police unions are doing everything they can to not have that economic budget reduced. So that's going to be a point of contention, how police unions respond to this. Another one's going to be city charters. And that is that some cities will not allow changes in budgets based on their constitutional part of that. So sometimes there are even regulations within a city that will say that they can't engage with that.
and also police campaigns. There's kind of these social campaigns that are starting to occur where the police are releasing surveys that show that they're very, very favorable. But when you look at the survey methodology, it's a little questionable. But that means that they are already engaging in a public campaign to bring back the legitimacy that was lost this summer. So these counter moves are going to have an effect on what happens here locally. So I think I've talked about what I said that I would talk. A little bit over, 2 minutes over. Let me just say in conclusion, everything that I've talked about here today is unfolding. It is unclear where it's going to go or what unexpected turns it's going to take. However, my guess, I'm betting that we're in this debate for at least 2 years, at least 2 economic cycles of a year, because we're going to be, this coronavirus is going to continue to create these economic crises that are going to then force cities to do this, which opens up opportunities for activists to say, reduce the police, reduce the police. This, I think, is probably one of the biggest moments of possible change in the United States, and that some cities are already moving forward. Austin voted not too long ago to reduce their police budget by $150 million, 1/3 of the budget. Los Angeles reduced it by $120 million, and New York cut it by $1 billion. The only problem is that the police budget is $88 billion. So $1 billion is not that much. However, I think we're beginning to see moves in that direction. So I'll stop there and open it for questions or clarifications. Thank you so much, Luis. Thank you also for taking the time. Y como había comentado Luis al principio, yo creo que podremos hacer los comentarios y las preguntas en castellano también. Creo que en Zoom no hay lo de las manos, para levantar la mano, no estoy seguro, a diferencia de Teams. Pero si, no sé, si alguien quiere preguntar o comentar, puede encender el micrófono y de ahí regulamos un poco el uso de la palabra. A mí me interesa mucho oír de ustedes porque esto es bien específico en los Estados Unidos, así que las preguntas van a ser importantes para mí oír. Bueno, esto es como dar clases en Zoom, ¿ah? Es igual que una clase. Alguien ha encendido el micro, pero no lo veo. Sí, soy yo, Aitor Romeo, que un momento que enciendo el vídeo. Dale, Aitor, por favor. Vale. Bueno, primero que todo, muchas gracias por el seminario. Yo quería hacerle una pregunta y es, ¿qué piensa usted de la posibilidad de que este movimiento Defund the Police, que yo personalmente por Twitter y por redes sociales he visto que tiene bastante peso, se salga de las fronteras de Estados Unidos y llegue a Europa y sobre todo aquí a España, porque quizás la policía española no tiene las cifras de asesinatos y de episodios de violencia que tiene la policía estadounidense, pero sí es cierto que desde el inicio de la crisis económica y con la aprobación de la ley Mordaza y la reforma del Código Penal español en el año 2015, sí que hay muchas críticas desde los movimientos sociales y desde la criminología crítica hacia las unidades de intervención policial que serían las anti-riot police, ¿no? La policía antidisturbios. Entonces, ¿cómo vería usted la posibilidad de que obviamente manteniendo las particularidades de cada caso, pero qué piensa usted de la posibilidad de esta expansión del movimiento hacia Europa y hacia España? Sí, no, la realidad es que no sé, ¿no? Porque no conozco el sistema español tan bueno, no lo conozco tan bien. Es decir, que a lo mejor sería más fácil para ustedes que para nosotros, porque no sé, pero para nosotros el sistema no está centralizado. Es decir, cada ciudad, cada condado, cada estado tiene su propia policía.
Ujú. Así que para cambiar eso se tiene que cambiar de abajo para arriba. Por eso es que veo un momento donde activistas pueden entrar específicamente a ciertas ciudades y hacer cambios. Yo creo que donde están ustedes, yo creo que está más centralizado, no estoy seguro. Que Sí. hay la Policía Civil, se llama, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, está la Policía Nacional, luego está la Guardia Civil y luego hay en Cataluña y en el País Vasco hay 2 policías autonómicas que son más, pero sí, en general está todo centralizado. Exacto, entonces ahora lo que es interesante sería que ustedes me digan cuál es la historia de la policía en España, de dónde sale, yo conozco un poco, pero un poco suficiente para ser peligroso y confundir cosas, ¿no? Yo sé que la policía tiene más conexiones con otros regímenes, digamos, de años pasados en España, y que la conexión histórica de la policía con cierto, eso es distinta pero también es centralizada, significa que con ciertos, si cambia el gobierno o el gobierno quiere, podría tal vez cambiar la policía a un nivel nacional de una manera que sería casi imposible en los Estados Unidos. Pero eso tiene que ver con que la población que piensan cómo están, que si quieren cambios y cómo se sienten contra la policía, porque aquí todo el mundo, yo creo, aquí hace 6 meses te hubieran dicho, 7 meses, la mayoría de los Estados Unidos hubiera dicho, sí, la policía, aquí no hay problema, no hay nada. Y de repente este verano todo cambió. Así que depende en eso. De acuerdo, muchísimas. No sé si otros tienen mejores ideas. Muchas gracias. ¿Más palabras? ¿Más comentarios? David Soto. Bueno, hola Luis. No sé si se me escucha bien. Sí, vale. Bueno, Luis, muchas gracias por la charla que nos has dado. A mí me ha gustado bastante, la verdad. A mí me surge una duda. Antes de que se conectara bastante gente, estabas hablando de cómo estaban las cosas por allí. Decías que, bueno, que parece ser que en las tiendas, en las armerías, no quedaba stock, ya que la gente se estaba rearmando, ¿no? Entonces, a mí me surge la siguiente duda y quería un poco compartirla contigo. Sí que es verdad que por lo que tú dices y bueno, desde lo que se ve por aquí parece que el momento es propicio para plantearse cosas como el defunding de la police o incluso abolirla, pero a mí lo que se me ocurre es, vale, estamos actuando quizá a nivel, por decirlo así, superestructural, no sé si es quizá la palabra exacta, ¿no? Pero quizá, no sé, se me ocurre, quizá podamos llegar a un momento en el que la policía tenga muchísimo menos presupuesto o incluso en que llegue a desaparecer, pero no sé si tú crees que el poder se podría reconfigurar para al fin y al cabo acabar haciendo lo mismo con otros medios, ¿no? A mí lo que se me plantea es si al fin y al cabo no se acaba con ese sistema del que hablabas tú, que está intertwined, ¿no? Que entre la clase social, el capitalismo y la raza, si no se acaba con ese sistema, quizá podría surgir, aunque se acabase con la policía, quizá podría surgir algún otro mecanismo que tuviese la misma función y que incluso pudiese ser mucho más agresivo, ¿no? O no, pero bueno, es lo que se me ocurre y quería un poco compartirlo contigo para ver cómo lo ves tú. Sí, sí, depende de cómo ves la situación, ¿no? De un punto, ¿cómo se dice? ¿Abolista? No, ¿cómo se dice? Perdón. Abolicionista. Abolicionista, perdón. Por eso que hablo en inglés, ¿ves? Porque digo cosas así. Bueno, de ese punto de vista, es decir, de ese punto de vista, el argumento sería, no, aquí no hay cambio hasta que cambie la superestructura, ¿no? Aquí no hay, así que podemos quitar dinero, podemos regular la policía, podemos reformarla, podemos quitarle función, pero de ese punto de vista se diría, aquí el problema es que la estructura de los Estados Unidos es racial y ha sido racial desde el principio. Y hasta que cambie eso, no cambia nada, ¿no? No sé si hay un grupo de intelectuales en los Estados Unidos que están hablando de algo que se llama
el pesimismo negro. Yo no sé, yo creo que así se puede traducir, y es un grupo de teoristas negros afroamericanos muy buenos, y ellos piensan que esto es una situación ontológica, ¿no? Una situación donde que los Estados Unidos, lo que significa democracia, lo que significa capitalismo, lo que significa todo lo que sea americano, está fundado en una cosa que ellos le dicen contranegrismo, ¿no? Contra la idea de negritud, y que esa idea de la negritud es lo que defines lo que es ser humano, lo que es ser todo. Y si tienen que matar a la persona joven negra constantemente para poder afirmar que es democracia, que es un argumento interesante, no sé si estoy de acuerdo con él, pero un argumento interesante. De ese punto de vista, significa que no hay cambio hasta que cambie eso, ¿no? So, uno de ellos, abolitionist, va a decirte, no, claro que no. Eso, claro que sí, que si cambiamos y reducimos la policía, lo que va a pasar es que va a haber otro sistema, vamos a inventar otro, ya lo hemos visto en los Estados Unidos, agarramos la esclavitud, la quitamos, ¿qué salió? Jim Crow. Quitamos Jim Crow, segregation, quitamos eso, es decir, esto sigue. Entonces, de ese punto de vista diría que sí, que hay un problema muy serio. Lo que pasa es que no sé qué hacer con eso, no sé qué hacer con eso en mi vida regular, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a las calles? ¿Me voy a armar? No estoy seguro qué hacer con esa idea. En este punto donde estoy ahorita, me parece que el defund, tengo un segundo donde yo creo que puedo tener consecuencias para quitar un poquito de poder y un poquito de dinero de la policía. Y estoy haciendo eso con varias ciudades y estoy hablando con ellos y parece que hay un momento donde eso. Entonces me parece que, es decir, intelectualmente tengo este problema y lo oigo muy bien. Prácticamente esto es lo que creo que puedo hacer ahorita. No sé si eso contesta la pregunta, pero es decir, veo el problema, tenés razón, y también veo la práctica y estoy hablando, ahorita estoy conectado con la práctica para ver si puedo hacer algo. ¿Me doy a entender o no? Sí. Estoy completamente... Perfectamente se entiende, Luis. Gracias. Hay varias personas que han pedido la palabra. Luis, podríamos hacer varias preguntas juntas, ¿te parece? ¿Os parece que...? ¿Sí? ¿Cómo querés? ¿Sí? Vale, Carlos de Madrid y después David de Logroño. Perdona, ¿me escucha? Yo he ido apuntando quién ha ido pidiendo palabra. Y estaba primero Ainhoa. Ah, ok. Ainhoa, Carlos, David, Manu y Lucía. ¿Vale? Nice. Quizás hacemos 3 y vemos luego, ¿no? Para no juntar demasiado. Y yo voy tomando turnos de palabra, ¿vale? Venga. Ainhoa, cuando quieras. Buenas noches o tardes para usted. Bueno, en primer lugar, gracias. Ha sido súper interesante para la gente que estamos observando un poco qué está pasando con todo el movimiento de abolir la policía. Siempre está bien aprender. Yo quiero preguntar una cosa a la cual le quiero hacer una mini introducción, ¿no? Un poco hilando con lo que has hecho tú y juntándolo con la pregunta que ha hecho el compañero, la primera pregunta, y en relación al interés que tengo yo o que tenemos varias de poder hacer llegar ese debate aquí, al Estado español, ¿no? Entonces, entendiendo que es un reclamo, digamos, que viene del movimiento o del pensamiento de tradición, de tradición de pensamiento radical negro en Estados Unidos, ¿no? Tiene esa genealogía, digamos, y se ha convertido en una especie de reclamo más o menos mainstream, o que se puede hablar en un escenario más mainstream, ¿no? Que es algo que podríamos decir o definir como éxito. Yo tengo interés en saber hasta qué punto crees que es clave la comprensión
de que esto es un reclamo más o menos antirracista, es decir, que tiene un núcleo central la cuestión de la lógica racial en el orden capitalista, en el mantenimiento del orden, y cómo esa comprensión, digamos, ha sido validada y después como convertida en un reclamo mainstream. Lo digo porque yo creo que uno de los problemas que tenemos aquí dentro del Estado español es que estamos quizás a años luz de entender que existe, que la realidad social es también segregada a través de una lógica racial, ¿no? Y que esa idea del capitalismo racial en realidad es una lógica global, en tanto que el capitalismo es un sistema económico global y por lo tanto no puede ser, no separa las fronteras de Estados Unidos en ese sentido, ¿no? Y si va a haber alguna posibilidad, o sea, mi pregunta es, ¿va a haber alguna posibilidad de que podamos traer eso aquí, simplemente dejando fuera toda esa genealogía, toda esa comprensión sobre el racismo como lógica o práctica racial que alimenta un sistema económico global? Esa es mi duda, sobre todo porque aquí todavía estamos en ese punto donde el racismo es algo intersubjetivo, prejuicio, estigma y demás, y todavía hay muchísimos problemas para entenderlo como un sistema de ordenamiento social, digamos, ¿no? No sé si me estoy haciendo explicar o haciendo entender. ¿Sí? Perfecto. Esta es mi pregunta. ¿Hasta qué punto ha sido eso importante o clave en el éxito de este movimiento? Branda, ¿quieres que tome otras preguntas o quieres que conteste? Como querrás. Chris, habías dicho que había muchas preguntas, ¿no? Sí, tenemos, yo haría 2 más y luego juntamos otras 3 o 4 más, ¿vale? Hacemos de 3 en 3. Y sin problema, aquí tengo todas las respuestas, así que no hay problema. Mira, es escrito. ¿Sí? Ah, perfecto. O si no, Luis, también, si ves alguna cosa que prefieres reaccionar más rápido, pues lo hacemos así. Pero ahora, Carlos Abad y David San Martín. ¿Vale? Primero Carlos. Vale, se me escucha bien, ¿verdad? Sí, vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, voy a intentar ser breve para dejar pues más tiempo al resto, ¿no? Bueno, no puedo escapar de agradeceros muchísimo haber creado este espacio, porque la verdad es que es una maravilla poder estar escuchándoos y poder estar debatiendo. Así que muchísimas gracias por eso y también muchas gracias, Luis, por tu interesante, en este caso, ponencia. A mí me parece una idea clave cuando has dicho que la policía, ¿no?, históricamente y actualmente es una institución encargada de proteger el orden social, ¿no? Esa idea estructural, ¿no?, de la policía como tal. Y claro, para mí la pregunta que me surge es, ¿hasta qué punto, cambiando el orden social existente, se puede cambiar la policía? Es decir, por ejemplo, Marx tiene una frase en Trabajo, Salario y Capital que a mí me encanta, que plantea, dice, un negro es un negro y solo bajo determinadas condiciones se convierte en un esclavo. Una máquina de hilar es una máquina de hilar y solo bajo determinadas condiciones se convierte en capital, ¿no? Entonces, claro, la policía es la policía y solo bajo determinadas condiciones materiales, ¿no?, podríamos decir que se convierte en un instrumento, ya sea evidentemente racista, también clasista, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, si nosotros nos enfocamos en cambiar ese tipo de condiciones materiales, podría dar lugar a un tipo de policía diferente? Es decir, por ejemplo, en el debate español, claro, yo lo planteo, por ejemplo, el tema de reducir recursos y digo, vale, sí, pero también la policía se puede enfocar de otra forma también para meter a la cárcel precisamente, por ejemplo, a los crímenes de los poderosos, ¿no? Podríamos decir, a la delincuencia de cuello blanco. Pero ¿hasta qué punto, bajo unas condiciones materiales diferentes o un orden social existente, la policía podría tomar una naturaleza diferente? Y ahí me quedo mi pregunta y muchas gracias. Y David San Martín. Y luego respuesta. Sí, hola. Bueno, Luis, un placer haberte escuchado. Te quería hacer una pregunta muy concreta. Te quería preguntar si dentro del movimiento de Found the Police se ha planteado un posible riesgo, un peligro, que es que esta presión presupuestaria, digamos, sobre la policía tienda a incrementar dinámicas gerenciales, digamos, en el funcionamiento policial, ¿no? El recorte de fondos tenga el riesgo de incrementar algunas técnicas probablemente gerenciales y, por tanto, de selección de objetivos y, por tanto, redundando posiblemente, ¿no?, en actitudes racistas que ya se perciben, ¿no?, que ya se perciben en un contexto de aperturas presupuestarias y que si estas propuestas de reducir los fondos a la policía tienen éxito, esas tendencias puedan verse todavía incrementadas, ¿no?
y por otro lado incluso que esa escasez de fondos pueda servir incluso a veces de coartada a la policía para ciertas prácticas, ¿no? Estoy pensando en una serie que se ha estrenado aquí en España recientemente, que se llama Antidisturbios, una serie desde mi punto de vista abiertamente propagandística, ¿no? Por la policía, creo, en el que, de hecho, está de fondo todo el rato un cierto discurso de escasez de recursos de la policía como quizá posible argumento de justificación de ciertas prácticas, ¿no? De que no se puede actuar de otra manera porque hay recursos escasos, ¿no? Entonces, bueno, te quería preguntar si este riesgo se ha planteado o si se percibe, ¿no? De alguna manera en el movimiento. Vale, gracias. Nada más. Okay, gracias. Ok, comienzo del principio. Bueno, la primera pregunta fue sobre, no sé si la puedo completamente agarrar, pero la pregunta es, ¿a qué punto es importante entender que esto tiene que venir de un punto antirracial? Es decir, que la policía tiene esta concepción, ¿no? Esa fue la pregunta, la manera que oí. Yo creo que es 100%. Es decir, por lo menos en los Estados Unidos, y tenemos que hablar un poco del mundo, de los Estados Unidos, 100% tiene que ser centrado la situación racial. Ese es mi sentimiento. Que hemos llegado a este punto por eso, y cualquier cosa que cambie cualquier cosa que cambia y no ponen al centro la forma racial de los Estados Unidos, para mí, me parece que va a ser un fracaso. Es decir, que va a cambiar de maneras. La respuesta es completamente, 100%, para mí. Tiene que ser centrado eso. El problema es que es cierto que el capitalismo es global, claro, es global, pero me parece que la manera que es practicado es local. Y que es decir, como que hay una cosa así global que es capitalismo, pero entra al centro, y cuando entra al centro, en cada localidad hay una historia específica que tiene efecto, ¿no? Y que se relata con el capitalismo. Así que no conozco la historia española tan bien, la conozco un poco, pero no tan bien, para saber qué rol juega el concepto de raza. Es decir, en los Estados Unidos, desde el principio, desde 1670, 73, 74, se comienza a ver el principio de traer la esclavitud. Para ese punto la esclavitud no se ha inventado lo que es blanco o negro, y pronto después se inventa y llega la ley diciendo este es el invento, esto es lo que es blanco, esto es lo que se crea eso, y se separa el trabajo, ¿no? Aquí esclavitud, aquí wage labor, trabajo por hora, que se paga por hora, aquí sos libre, aquí sos esclavo, ¿no? Y eso es como decir, perdón para hacer una cosa tan católica, es como yo lo veo como un pecado original, ¿no? Una cosa que de aquí no se sale. No, es difícil salir de ese principio de los Estados Unidos, y eso sigue y sigue y sigue. Y si se ve, cada vez que los Estados Unidos cambia de una manera bien, bien grande, siempre tiene que ver, muchas veces tiene que ver con esta cuestión de lo racial. La guerra civil, los problemas en los 60, es decir, hay de años en años, siempre, esa es una cosa que, para mí en los Estados Unidos, completamente. La pregunta es que si en España o en otras partes del mundo se puede hacer eso, soy un poquito más escéptico, porque no es decir que no hay racial, no es por decir que no hay situaciones raciales, pero es decir que las situaciones raciales son configuradas en una manera un poquito distinta, y se tienen que averiguar, investigar, aclarar, y de ahí comienza. Sí, puedo solo preguntar. Solo digamos que damos por supuesto que en España existe esa lógica racial. Yo diría que incluso previo a 1600, quiero decir, España ya tenía sus lógicas raciales antes de 1492, judíos, moriscos, quizás en términos religiosos, que luego se van a ir configurando en términos raciales posteriormente. Incluso yo creo que va a exportar esa idea con la apertura del Atlántico. Si damos por supuesto que España tuviera lógicas raciales y
tuviéramos que quisiéramos, digamos, tener éxito en una estrategia similar y estuviéramos de acuerdo, estoy dando muchos por supuestos, pero si estuviéramos de acuerdo en que la policía actúa también para un mantenimiento de una segregación racial, necesitaríamos esa es mi pregunta, necesitamos esta comprensión que sea aceptada, validada por todas para poder llevar a cabo una estrategia más o menos similar. Esa es mi pregunta, en tanto que estoy viendo que está llegando este debate y está llegando el debate y está dejando fuera todavía, hay una especie de miopía con la conversación racial. Y eso es lo que a mí me preocupa personalmente. No sé si eso es, sí. Entiendo. Y eso va a ser una cosa que trabaja en dos lugares, ¿no? Trabaja en los académicos que escriben y estudian eso, pero también tiene que venir de la gente en las calles. Es decir, que bueno, no quiero decir mucho de España, de lo que pienso, porque no conozco España tan bien y no quiero decir algo que voy a insultar a alguien o algo, no quiero. Así que por eso porque yo estuve ahí 6 meses, vi cosas, pero no sé si las vi correctamente, ¿no? Porque solo estuve 6 meses. Pero la idea que existe, claro que existe, y se ve, ¿no? Yo la vi, creo que la vi claramente. Pero sí, tiene que existir académicamente entendida, escrita, yo creo que tienen bastante historia de todo eso, y después tiene que ser articulada de las calles, ¿no? Tiene que venir de las calles, como lo que vemos aquí, que vienen gente que dijeron, ya no mataron a George Floyd, esto basta, ya comenzar a quitar la policía, y de repente forza a una generación de americanos a volver a agarrar la idea de que esta comunidad, esta sociedad tiene cosas que son muy malas al nivel racial. Me parece que para que haga lo que estás diciendo en España también van a tener que haber movimientos fuertes que force este clase de debate nacional, ¿no? Decir, están matando a esta gente, tienen que, no sé si me doy a entender, pero no sé si entendí la pregunta, pero que la manera que yo veo es que esto no viene solo porque lo entendimos, esto viene porque gente llegó a las calles, quemaron lugares de policía, destruyeron carros, hicieron un montón de cosas que forzaron al resto de la sociedad a decir, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Oh, ok. Y eso fue lo que forzó a ciertas personas a oírme, a poder oírme decir, oí, quita esto de la policía. Es decir, yo si hubiera dicho lo mismo hace un año, no me escuchan, no me oyen. ¿Me doy a entender o no? ¿Cómo que te parece? Yes, but Luis, but if you want, you can also answer in English. No problem. Sí. Perdón, me gusta esta pregunta, es muy importante. No me hubiera dicho en inglés porque me hubiera salido un poquito mejor. Ok. Podemos seguir hablando otro día también con Ainhoa. ¿Habían 2 preguntas más? Sí. Carlos, la pregunta que tenés es buena, ¿no? Y tiene que ver con el perspectivo que tomamos. Si tomamos un perspectivo marxista, claro que sí. Es decir, la idea de un perspectivo marxista, es decir, que tenemos que cambiar la manera que está estructurada la sociedad, y si lo hacemos bien puro Marx tenemos que cambiar la manera que el trabajo está funcionando, la manera que mode of production, es decir, tenemos que cambiar eso. Pero lo que quiero decir yo es que a lo mejor la manera que está estructurada la sociedad, que el trabajo, la manera que está estructurada se esconde más. No, a ver, Marx siempre dice que la manera que una sociedad está estructurada se esconde, se desaparece, ¿no? Es difícil verla, se tienen que tomar bastante abstracciones para poder entenderla y entender todo eso. Parte de lo que se puede entender es que la policía es el lugar donde la estructura se ve más clara. Entonces, al imputar a la policía, no es decir, si cambiamos la sociedad, la policía cambia. Claro que sí, pero es decir, al revés. Todo el mundo está viendo a la policía porque la policía está enseñando cuál es la estructura de la comunidad y viene de la policía a la estructura. No porque si cambiamos la policía, cambia la estructura,
porque cuando comenzamos a atacar la policía, comenzamos a lo mejor a ver y descubrir cómo es la estructura. Ese argumento me parece interesante. Okay. David, bueno, esa pregunta es un poco difícil porque todo está pasando en tiempo real, ¿no? Es decir, ahorita todo está cambiando. En un grupo que estamos haciendo nos acaban de dar $40,000 para decirles cómo quitar dinero a la policía. Me parece una cosa un poquito cómica. Pero claro que ese dinero no me viene a mí, le viene a estudiantes y a otras personas, pero yo digo, claro que sí. Esto viene, si oigo la pregunta correcta, está conectado con lo que estamos hablando antes, ¿no? Es decir, claro que sí. Yo veo esto una dinámica dialéctica en una manera marxista para mí. Es decir, que cada empuje va a haber contraempuje y esto van a llegar en cosas raras, van a producir cosas distintas y cosas raras. Ahorita parece que va ganando el punto de defund, es decir, vamos ganando en el que ciertas personas están tomándolo en serio, la economía la está tomando, la crisis económica se tiene que tomar en serio, estamos tratando de llegar tan rápido que podemos hagan esto, con una lista de las cosas que pueden hacer, vamos un poquito más rápido que el otro lado, ahorita. Pero eso puede cambiar, porque la policía está organizada, tiene uniones, tiene dinero, tiene cosas. Así que yo espero que van a venir y decir, y van a tener que hacer ciertas movidas, y en esas movidas, si no lo hacemos correctamente, lo que podemos hacer es exactamente lo que dijiste. Es decir, hacemos cambios, pero los cambios vuelven a crear lo mismo, o peor, lo crean en más intensidad. Y eso es una cosa que tenemos que tomar en cuenta y ver. Ok. Perdón, no sé si hablo mucho. Ok. Ahora está Manu Maroto, Lucía y Branda. Y luego nos queda un par de palabras más para el próximo turno. Hola, ¿se me oye? Sí. Bueno, muchas gracias Luis por la charla, que me ha parecido súper interesante y un gusto además saludarte a ti y a todas y todos los demás. Dos preguntas cortas. Una es un poco curiosidad teórica, pero también creo que tiene alguna implicación política, y es hasta qué punto el movimiento por la abolición de la policía se ha integrado o no con el previo movimiento por la abolición de la prisión, que tú lo has mencionado. ¿Y hasta qué punto tú crees que eso conviene? Porque es verdad que, por ejemplo, en Europa hubo un fuerte movimiento abolicionista de la prisión en los años 60-70, pero hoy ha quedado relegado a sitios políticamente minoritarios y arrastra pues, problemas que quizás convenga no hacer heredar, ¿no?, a la discusión sobre la abolición de la policía. Y la segunda era sobre las experiencias prácticas de desmantelamiento de unidades policiales, de cuerpos policiales, ¿no? Esto del disbanding que ha ocurrido, creo que en Camden y en Minneapolis, ¿no? ¿Qué ha ocurrido después de que esto haya seguido hacia adelante, ¿no? Esa es la mejor experiencia práctica que tenemos de esto. Y luego, ya un comentario sin más, es una pena que algunos de nuestros compañeros historiadores no hayan podido venir porque saben mucho de los orígenes de la policía en España, pero yo creo que si habláramos de esto, probablemente, además de la cuestión racial que ha mencionado Ainhoa y que yo estaría muy interesado también en ahondar en ello, habría que entrar en la labor de control de la disidencia política, de los peligrosos sociales, en fin, es todo ese eje, ¿no? Muchas gracias. ¿El próximo? ¿La próxima pregunta? Lucía. Sí, creo que era yo. Primero me disculpo porque no tengo vídeo, porque estoy con mala conexión y si no lo pierdo completamente. Agradecer mucho la convocatoria y especialmente a Luis, la verdad es que ha sido súper, súper interesante. Yo tenía una pregunta corta y muy concreta en relación al
digamos, no tanto al de financiamiento, sino que vos lo vinculabas, el de financiamiento a la reducción de competencias, ¿no? Y ponías el ejemplo del tema de las personas con problemas de salud mental. ¿En qué otras, o sea, la pregunta concreta es, ¿en qué otras competencias estáis pensando que podrían reducirse para hacer efectivo la reducción de financiamiento? Gracias. Okay. ¿Dos o una más? Branda. Luis, I wonder whether you're too tired to be speaking Spanish, or should we switch to English again, or? No, estamos bien. Okay. Bueno, yo cambio inglés si quieren, solo para que si suena mejor, porque no sé si me explico también en español, pero si está bien, conmigo va bien. No, te explicas muy bien, pero creo que el problema es que para nosotros está acabando el día, pero tú tienes todavía un día por delante y no sería bueno que te abusásemos demasiado, ¿no? Sí, abusar, haciéndome hablar de lo que me gusta hablar más que cualquier otra cosa. ¿Qué clase de abuso es ese? Yo tengo una pregunta que quería ligar con la primera cuestión que planteó Aitor al inicio y que después de alguna manera fue recuperada por Ainhoa. Y es, comenzabas diciendo que todo esto te cogió por sorpresa. O sea, no esperabas nada de esto, ¿no? Y claro, a lo mejor tendríamos que elaborar un poco más cuáles fueron las razones que crearon la estructura de oportunidad de un momento de lucha tan importante como ha sido Black Lives Matter segunda parte. Digo, porque entonces entenderíamos si esto es replicable o no replicable, en qué lugares. Okay. O incluso podría ayudarnos a entender por qué razón el debate actual sobre raza y policía es mucho más intenso en Portugal, aunque estamos perdiendo, de lo que es en España. E incluso en el contexto del Estado español probablemente las cosas, aunque también vamos perdiendo, son mucho mejores de cómo está la situación en Francia, que es simplemente horrorosa. Entonces, si entendiésemos un poco más por qué razón surge todo el movimiento en el contexto norteamericano, quizás podríamos pensar mejor cuáles son las condiciones políticas de oportunidad para poder reproducirlo. Y en ese contexto te hago una pregunta muy concreta, Luis. Yo tengo claro que la raza ha jugado un papel formidable en todo esto, sobre todo para las generaciones estadounidenses más jóvenes. Y entonces la pregunta es, ¿so what? ¿Solo ha sido algo vinculado a la lucha por la justicia racial? ¿O realmente crees que ha habido otras condiciones de posibilidad? Porque incluso por mucho que entiendas que la justicia racial es un elemento central de la agenda, yo no veo muchas condiciones en la mayor parte de Europa para hacer una crítica frontal a la policía, con el nivel de legitimación que la policía tiene. Entonces, me parece que en el caso norteamericano también hay un elemento previo de desacralización de la policía, de entender que este no es el momento, que este es un momento de baja legitimidad de la función policial. Y eso probablemente ha ayudado a empujar la agenda de la justicia racial. That's it. Ok. Comenzamos con Manuel, ¿no? Ok, la pregunta fue ¿cuál es la conexión entre, voy a decirlo en inglés, abolish police contra la prisión, ¿no? La policía contra la prisión. De mi punto de vista, me parece que el movimiento académico y activista que se enfoca a las prisiones, creo que esto los tomó un poco de sorpresa, ¿no? Es decir, que el cambio, yo he estado tratando de decirle esto por 2 o 3 años, desde la última vez que salió Black Lives Matter,
estuve tratando de hablar con gente diciéndole, mira, aquí hay un debate, aquí hay unas ideas que son distintas. Creo que la idea de enfocarse en la prisión creo que está cambiando y creo que hay otra posibilidad aquí. Y me parece que la mayoría de las personas que he hablado con ellos no me entendieron, no me entendían. Es decir, así que era como separación, es decir, una manera de que el enfoque con la prisión y tratar de quitar la prisión es tan tiene un sentido moral tan fuerte que hay veces la estrategia comienza a acabar. Hay veces, no quiero decir que siempre, pero decir que tiene que viene históricamente y en los últimos, yo creo, 20, 30 años, tiene la situación de una moralidad casi religiosa, ¿no? Entonces, cuando comenzás a decir, no es la prisión, hay veces te oyen, es que no querés quitar la prisión. No, estoy diciendo que a lo mejor aquí cambia todo esto, ¿no? Entonces, para mí la conversación entre, es decir, ahorita acabo de mandar una cosa para ver si podemos hacer una conferencia como esta sobre abolición, no sé cómo se, perdón, abolition. Y mucha gente ha respondido que quieren participar, que les gusta bastante. Y yo dije, bueno, una de las cosas que queremos hablar es esto de la policía, ¿no? Y varias personas me dijeron, no, eso es demasiado enfocado. Y me quedé un poco pensando raro, pensando, me parece que no entendés. No entendés qué tan importante es esto y que en poco tiempo va a crecer. Y va a crecer bastante, me parece. Y ya ha crecido y va a crecer más. Así que eso es decir que no es como que son enemigos o que no se ven, pero me parece que hay veces no lo entienden completamente. Y que eso de comenzar a enfocarse en la policía viene de las calles primero y académicos segundo. Es decir, que los académicos estamos siguiendo lo que está diciendo la comunidad, lo que está diciendo la gente trabajando directamente en las calles. Eso es lo que me parece a mí. Y es donde yo he puesto la vista y por eso es que está hablando y pensando de esto, porque yo estoy siguiendo lo que están diciendo. Y entonces eso me parece que todavía se está negociando y no se ha negociado, yo creo, perfectamente, pero a lo mejor en los próximos años se comienzan a conectar un poco más. Me pregunta también, ¿qué ha pasado después que han quitado el dinero? También, como les digo, estamos hablando de, esto está pasando ahorita. Muchos de los números que les di fueron de la semana pasada. Es decir, estos son dineros que acaban de quitar hace 2 semanas, ¿no? Y también que no van a tener efecto tal vez por varios meses, tal vez hasta al principio del año. Así que, ¿qué efecto van a tener? No sé qué decir, qué clase de efecto van a tener. Pero que va a haber menos policías en ciertos lugares, 100%. Lo que tienen que saber es que esta pelea va a ser fuerte, porque yo ya he leído, esta semana leí que un estado, creo que era Georgia, no me acuerdo qué estado, pasó una ley diciendo que si una ciudad corta el dinero de la policía, pierden el dinero estatal. Así que vienen las movidas contra reducir la policía. Así que estamos viendo esta pelea, estamos al principio de esta pelea y vamos a ver cómo sigue y cuáles van a ser los efectos, ¿no? No creo que no sabemos. Estamos en medio, y al principio, ni siquiera en medio, al principio. Lucía, ¿no? Sí, ¿qué otras cosas? Sí, yo hablé un poco de decir que no que la policía no trabaje con personas que tengan mental illness. ¿Qué otras se pueden hablar? Hay varios institutos que están tratando de definir esto y este es lo que tenemos que crear ahorita y estamos tratando de crearlo súper rápido porque esto acaba de comenzar, estamos agarrando y hay muchas ideas. Unas ideas es, yo creo que la que di de las personas que tienen problemas mentales, que es la más fácil para la policía entender. Y que la policía dice, claro que sí. Pero hay varias. Hay
Hay lugares donde ciertas personas no quieren que la policía ni siquiera entre a ciertos lugares. O si entran, que vengan con gente que está conectada en la comunidad. Así que la policía tiene que entrar con alguien que está reconocido en la comunidad como persona y entren casi escoldados con ellos para estar seguro que no hagan nada. Hay lugares que están haciendo donde quieren hacer, le dicen drop-off centers. Es un centro donde tienen médicos, tienen gente que trabaja con gente que tiene problemas mentales, y si una persona tiene un problema con otra persona, lo que se pueden hacer es pueden llegar ahí y dejar a la persona ahí, en vez de llamar a la policía para que la policía llegue a tu casa y entre, porque en cuanto la policía entra, comienzan a pasar cosas raras, ¿no? Entonces, esto se está tratando de implementar en California, en ciertos lugares. En Oregon, en Eugene, Oregon, hay un programa que se llama Cahoots, que ha sido duplicado ahorita, donde hay gente que la ciudad paga, que están entrenados para bajar conflicto. Y cuando pasa algo en uno de un barrio, mandan a esa clase de personas, y esas personas llegan y van directamente con esos. Hay lugares donde están diciendo no policía, ¿cómo se dice? Transit police, la policía que te da Policía de tráfico. Policía de tráfico. A unos diciendo, quítenlos todos completamente, porque odiamos, porque nos dan multas, cuando nos parqueamos, se quita. Es decir, se quitan todo lo que tiene que ver con eso. Quitar los laboratorios, porque hay laboratorios donde si una persona toma drogas, tiene que estar probado, va al laboratorio, el laboratorio está conectado con la policía. Entonces hay un movimiento de decir, agarren esos laboratorios y completamente sálgalo afuera de la policía y que sean parte de la ciudad y no parte de la policía. Así que esos son unos de lo que he oído y, a ver, no sé si... Entonces el dinero sería agarrar todo lo que la policía tiene que ver con eso, agarrarle ese dinero, digamos, ese laboratorio. ¿Cuánto cuesta? Perfecto, agarrarlo, moverlo afuera. Este laboratorio no tiene que ver nada con la policía, no se reporta a la policía, se reporta a otra parte de la ciudad y no tiene que ver nada con la policía. O también pagar, bueno, hay muchas. Branda, bueno, no sé, esa pregunta es un poco más complicada, ¿no? Un poco más, no sé cómo no sé, porque he estado pensando en eso, decir cómo estoy tan enfocado en el sistema de los Estados Unidos que no sé si sale o no, ¿no? Yo sé que el sistema, lo que pasó en los indignados, ¿no? El movimiento español salió de España y llegó a otras partes, ¿no? Llegó a los Estados Unidos. Occupy para mí es la continuación de ese movimiento para mí. Un poquito menos fuerte aquí, me parece, pero me parece que es conectado con eso. Así que la idea es que si llega a otras partes, no sé, me parece que de dónde sale este movimiento, uno me parece que esta generación es completamente distinta. Dando clases con estos estudiantes, esta generación que está saliendo, que está creciendo, tienen más conexiones con gente negra, con latinos, con indígenas, con gente indocumentada. Es decir, que hay más. Y eso hay más en lugares donde yo crecí en California, donde había bastante de eso, ¿no? Ahora ya estoy hablando de lugares como Arizona, es decir, lugares donde no existía tanto, ahora hay más de eso. Entonces, esta generación me parece que acepta eso intelectualmente mucho más rápido. Es decir, estos movimientos salieron de gente joven. Cuando yo salí a las calles y estuve viendo, eran muchachos de secundaria de 17 a 22 años. Y digamos la mayoría, pero también el liderazgo. Es decir, ellos eran los líderes. Y me separé un poco porque me sentí, y eso que tengo mucha experiencia con esto, me sentí no voy a ser la persona de 50 años diciendo, bueno, por favor, deberían de hacer esto. No, así que me separé y les dejé y ellos hicieron, pero me pareció que eso fue nacional, ¿no? Así que una cosa es
la generación. 2 es que si ese fue en el punto donde COVID pegó, pero súper duro, estaba pegando duro, pero lo que pegó es que todo el mundo estaba encerrado. Y esto fue como un revuelto, como una revolución contra eso también. Y eso es importante, que había una cosa casi existencial adentro, donde ya no tenemos conexión, estamos conectados. ¿Qué está pasando en este? Y fue manifestada en la conexión racial. La otra es que esto no es nuevo en los Estados Unidos. Esto sale y sale y sale. Es como que podés poner el reloj y esperar en una fecha, el calendario. Aquí está, ok, espérate unos 4 o 5 años, aquí está. Sigue y sigue, ¿no? Así que esto no es nuevo, es más grande de lo que ha pasado. Eso se ve. Así que no sé si eso se ha generalizado a otros países, ¿no? Me parece que en Francia, me parece raro, porque me parece que ahí debería haber entrado, porque la policía lo que hacen, especialmente en París, contra los jóvenes árabes, es serio, ¿no? Ya han habido cosas así que había pasado en París. Ahí yo creía que ahí tomarían más fuerza. Y como te digo, no conozco España tan bien para saber en cuáles lugares están concentrados gente. Yo sé que la gente entra del norte de África, pasa por España, sigue para otras partes de Europa. Así que no sé si te ayuda, pero esa es mi respuesta. Vale, gracias. Luis, creo que vas a tener que venirte una temporada aquí para investigar bien cómo funciona. Tenían la palabra ahora Ignacio Mendiola y luego Dani Jiménez, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Luis, por la presentación, muy interesante. Y bueno, yo tenía más que una pregunta, es un comentario también un poco enlazando con lo que decías de preguntarnos a nosotros, en el sentido me suscribo el argumento principal que planteas en el sentido de la relación fuerte entre policía y orden social, teniendo en cuenta las diferentes dimensiones que ese orden social pueda tener, incluyendo ahí la racial, lógicamente, en la medida en que somos estados coloniales, y en la medida en que somos estados coloniales hay un componente racial ahí que está funcionando. Pero bueno, lo que quería decir, enlazando con esto, es que aquí hay diferentes cuerpos policiales, ¿no? Y los diferentes cuerpos policiales tienen sus diferentes historias y sus diferentes legitimidades. Entonces, en ese sentido, a veces, viéndolo desde aquí, y en la medida en que esos diferentes cuerpos policiales pueden funcionar con diferentes racionalidades, pero que todas comparten una ligazón con lo que es ese elemento fuerte de tu discurso, que es el orden social, ¿en qué medida se puede hablar de la policía como tal, como entidad más o menos homogénea o uniforme, en la medida en que hay diferentes cuerpos y diferentes racionalidades y diferentes legitimidades? En ese sentido, hay racionalidades o hay cuerpos que sí que podrían estar, o yo los veo más claros desde donde yo te hablo, que es el País Vasco, que no tienen prácticamente legitimidad, también por cuestiones históricas, por relación con la dictadura, por ejemplo, etcétera, y con relación con prácticas de violencia policial y de torturas muy fuertes y muy explícitas, ¿no? Pero hay otros cuerpos policiales, como puede ser la policía municipal, que es y también con un intento que a veces con personas que están aquí lo hemos hablado, con todas estas dinámicas de policía de proximidad, etcétera, que tienen un respaldo, yo diría que muy amplio, por ejemplo, desde donde yo estoy ahora, desde Bilbao. Todos los partidos políticos con un espectro muy amplio suscriben un aumento de dotaciones del cuerpo policial. Entonces, bueno, ahí
cambiarían las formas de funcionamiento, nada que ver en principio, con una violencia policial explícita, pero relacionado inequívocamente con el orden social, ¿no? Entonces, bueno, es toda una problemática ahí que funciona como a diferentes niveles y con las diferentes lógicas y racionalidades de las distintas policías que están funcionando al mismo tiempo, ¿no? Únicamente eso. Sí, sí, eso es interesante. Eso es lo que quería decir cuando estaba hablando de la lógica local, ¿no? Es decir, que me parece que las tensiones, y de verdad que no quiero hablar mucho de esto porque no conozco tan bien, pero de decir del País Vasco a España son bien específicas y que tienen una historia violenta que es completamente distinta a la historia en los Estados Unidos, ¿no? Es decir, que los conceptos, no sé suficiente si se puede usar el discurso racial en la misma manera que se usa, digamos, en los Estados Unidos. Pero no sé, es decir, eso sería una pregunta para hacer, pero que la conexión que tienen al sistema español en relación con una nacionalidad adentro de otra nación, una nación adentro de otra nación, es interesante, ¿no? Tal vez más conectada de la manera que deberíamos de pensar en los Estados Unidos, en la gente indígena, digamos los navajo en Arizona, que supuestamente son nacionales, ¿no? Es una nación adentro de Arizona, y supuestamente son independientes, pero no son independientes, están adentro del Estado, y el Estado tiene algo que hacer, siempre hay conexiones, y eso cambia la relación entre los indígenas que la relación contra gente negra o con latinos, ¿no? Y siempre hay una cosa ahí donde hablamos ciertos discursos, esconde ciertas cosas raciales, y por eso es que cuando dije el origen de la policía, por eso es que he estado comenzando a incluir el origen en esta parte de los Estados Unidos, porque un origen es un origen contra el trabajo laboral. El otro es un origen es contra el trabajo de esclavitud, en relación de la esclavitud, y el otro es origen de la policía en relación con colonialismo, ¿no? Y las tres existen todavía. Esas tres cosas siguen existiendo en los Estados Unidos. Perdón, eso quiero decir que tenés razón. No sé cómo responder para decir que esa específica relación es lo que importa y lo que se tiene que hablar, y ahí donde salen las tensiones. Perdón, pero tengo una cita, se me olvidó que tengo que hablar con mi jefe. ¿Te tienes que ir ya? Había una sola pregunta más. Perfecto, sí. ¿Sí? ¿Crees que hay tiempo? Dani Jiménez. Breve, porfa. Vale. Breve, a estas alturas, madre mía. Si solo con decir lo que me alegro, bueno, gracias Luis Alberto por en primer lugar, y gracias a los compañeros también, porque gracias por juntarnos todos aquí, que es que me emociona mucho al veros la cara a todos. De verdad, os lo digo, os mando un abrazo. No puedo ser breve, pero bueno, me cortaré, porque es que de los apuntes que tenía para poder intervenir a lo que se ha enriquecido el debate durante todo este rato, pues me resulta difícil. Pero bueno, por añadir algunos elementos a eso que tú planteabas como intuición respecto de España, también, que creo que vas muy bien encaminado, o por lo menos me ha sido bastante útil lo que planteabas. Cuando se mencionaba Portugal o cuando se mencionó a Francia, que depende de si lo vemos desde la perspectiva del enquistamiento histórico de un problema, o lo vemos desde la perspectiva de las potencialidades de la expresión de la protesta o de un movimiento útil a corto plazo, pues claro, es muy diferente. Portugal su herencia colonial la lleva dentro y la ha llevado dentro. Francia, ni digamos, ¿no? Digamos que todos los problemas que tienen que ver con pues, eso que le llaman el comunitarismo y todo eso, y el multiculturalismo y todas esas cosas que en Francia, ¿no? Hace rato que explotaron,
Aquí nos las estamos construyendo a pulso, ¿no? Por decirlo así, a día de hoy. Solo elementos de esos diferenciales, voy a decirlo un poco atropellado, pero diríamos en resumen que aquí ese ejercicio de la policía oculta la frontera, oculta esa división más que visibilizarla. Cada episodio de violencia, que aquí los hay, ¿no? Aquí en España, que en los años 90 no existían los negros, por decirlo así, ¿no? Exagerando un poco, pero no existían los negros. Sin embargo, nada, Ainhoa, tú no cuentas para este argumento. Para este argumento. No me protestes, pero quería decir, cuando prácticamente no había negros en España, ya se mataban negros en España. O sea, aquí para no tener generaciones de racialización presente, hemos matado bastante. Y eso nos lleva al otro punto. No podemos hablar tanto de colonialidad o de violencia colonial, pero sí de un espíritu imperialista español que permite quizás resolver o añadir un elemento a lo que hablabas ahora con Ignacio. O sea, no se trata de violencia colonial, se trata de una violencia imperialista hacia adentro, ¿no? Que lleva un siglo ejerciéndose de una manera muy potente, como si estuviera en la esencia de ese actuar. Y eso lleva a la última cuestión. Aquí me había apuntado también, no sé si conoces el suceso del Tarajal en la frontera del norte de África. Aquí, una manera de explicarlo, el Tarajal fue unos cuantos migrantes tratando de cruzar la valla por el mar nadando, alcanzar la playa de la ciudad española en el norte de África, y la policía los asesinó desde tierra, ¿no? Lanzándoles bombas de humo y balas de goma. Aquí cada muerte, aunque sea en la ciudad, aunque sea en la esquina del barrio, cada muerte por la policía es como si fuera un Tarajal. Es algo que existe, pero que no da lugar a la expresión sino que casi a la vez que se ejecuta tapa el problema, por decirlo así. Es como si en España hubiera un problema psicoanalítico institucional. Eso que hablabas de la policía como expresión de la estructura, ¿no? Como la expresión más sincera de la estructura, hay una resistencia, ¿no? Una resistencia muy grande a entenderlo así. Y para acabar, te agradezco mucho que hayas planteado luego otra vez la cuestión de la generación y de la conexión, la cuestión generacional y de la construcción de esas conexiones, porque un poco una conclusión muy ambigua aquí sería que eso se está construyendo y que es una cuestión de generaciones que ahora empiezan a existir, que ahora empiezan a consolidarse como generaciones racializadas españolas, ¿no? La pregunta de la policía sobre el terreno, aquí cuando a un racializado le agarra el carnet de identidad, la tarjeta de identidad, y pregunta a la policía, ¿cómo fue un negro español? ¿No? Esa pregunta es muy metafórica y es muy habitual, ¿no? Y puede ser muy representativa de esa situación. Entonces, no sé, yo creo que la cuestión está por dilucidarse. El futuro no parece muy optimista, pero todo el optimismo está toda la esperanza está en esas conexiones y en esas generaciones. Porque la forma de fascistización que enfrentamos ahora mismo es muy de volver a brotar esa esencia española, y es muy de fascistización defensiva, violenta, hacia adentro, ¿no? No tiene nada que ver con los fascismos del siglo XX y lo hace todo muy peliagudo. Ya me callo, Cristina, lo siento. No, está bien, está bien. Sí, esa es mi respuesta. Está bien, tengo tiempo, así que si quieren seguir, está bien. Creo que ya estaban todas las palabras pedidas, así que no sé, Luis, si quieres hacer algún último comentario o algún... Yo diría que a lo mejor estaba bien darle más tiempo a Dani, porque, claro, es un fastidio que no te toca. Haces la 15ª pregunta, estás esperando y luego te dicen, bueno, pero rapidito. No, y además, rápido, ¿eh? Además se acumulaba todo, porque aquí, claro, como él empezó diciendo, bueno, déjenme conocer, cuando Luis preguntó, déjenme conocer la situación en España, yo pensé, ya verás que vamos a emprender aquí un debate entre 25 y le vamos a volver loco, un poco.
No, pero era un poco esa cuestión. Creo que Ainhoa mencionó el término miopía en algún momento. Y yo aquí tenía apuntado miopía en cuanto a no capacidad de ver, pero yo no es por corregir, es por añadir. Igual es hipermetropía en realidad, porque es algo que en España está tan consolidado como oculto. Esa violencia, ya digo, imperial hacia adentro, pero racial constitutiva. Y todavía estamos como por pasar por el psicoanálisis. Pasar y que exista una revelación, una expresión suficiente, ¿no?, que permita ponerlo sobre la mesa. La discusión aquí, no lo sé si soy muy pesimista, pero es una cuestión clave y es un trabajo que está haciéndose, pero que no quiero ser pesimista, sobre todo para que no se me enfade. Pero es el meollo de la cuestión y es algo que está incipiente, más incipiente que en Francia, por mucho que la situación, o quizá también porque la situación en Francia es mucho más dura. Y también Francia tiene las relaciones es decir, estoy pensando de cómo se llama, de Frantz Fanon y otros escritores que tienen es decir, que tienen escritores que podemos usar en los Estados Unidos en relación para entender cómo está trabajando también en los Estados Unidos. Francia tiene también esa historia, esos académicos, esas ideas existen allá. No las conozco en España también. Y también la relación de España a Latinoamérica es interesante. No sé cuántos latinoamericanos tienen. Yo sé que muchos tratan de llegar a España para salir de Latinoamérica. No sé cuál es la tensión entre esa migración. Así que, y también Cristina y Branda saben que mis planes eran llegar a España el próximo año por un año. Eso es lo que, pero no me salió. Así que tal vez después. Vale. Tenemos una última intervención de Ana, ¿vale? Si ya que has dicho, Luis, que tienes tiempo, dinos, ¿a qué hora te tienes que ir? 15 minutos. Venga, pues Ana, si comentas que es una intervención breve, dale. Bueno, muchas gracias por la presentación y por el debate y las preguntas, que ha sido muy interesante. Yo te quería hacer una pregunta en relación sobre... Es verdad que tú has mencionado un poco el tema indígena, pero no has sido muy a fondo sobre él. Y, por ejemplo, yo ahora estoy circunstancialmente en Canadá y sí que en Canadá con la población indígena sí que ha habido también tradicionalmente un cierto movimiento de... porque la población indígena está tremendamente criminalizada, digamos que dentro de las minorías que están en prisión representa un 30%, y sí que en este movimiento que ha llegado un poco aquí también de Defund the Police, Abolish the Police, digamos que se han empezado a dar unas ciertas alianzas entre esos movimientos de población indígena, de abolicionismo de prisión, de abolicionismo de la propia policía. Entonces, quería saber si en Estados Unidos se estaba produciendo algún tipo de alianza respecto a movimientos indígenas en esa idea de Defund the Police o alguna de las tres líneas que has comentado, porque llevándolo un poco al terreno español en esa línea, digamos que en España hay una fuerte criminalización también con otras minorías, como puede ser la población gitana, y en qué sentido eso podría ser un mecanismo para buscar la articulación de movimientos respecto a una misma línea de acción. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo vivo en Flagstaff, que queda al lado de la nación Navajo, ¿no? Es decir, hay muchos indígenas por acá. Lo que sé para mí es que hay tres grupos que son interesantes. El grupo negro, latino, indígena. El grupo indígena es más bajo en números, es decir, tienen menos gentes. Perdón. Aquí en Arizona tenemos, creo que es casi 30%, 35% latinos, la mayoría casi mexicanos, ¿no? Tenemos indígenas, creo que está al 25% tal vez, ¿no? Negros al 4%. Así que esta es la configuración. Esto es como es Arizona. En ese punto se matan a gente indígena en una, no sé cómo se dice, ratio, ¿cómo se dice ratio? Porcentaje
porcentaje muy alto, ¿no? Radio. Sí. Ajá. Son pocos, pero los matan bien. Es decir, y los números de muertos son pocos, ¿no? Son pocos, pero si lo estás comparando a la población, es súper alto, ¿no? Lo que veo yo es que hay conexiones al nivel, es decir, yo veo varios niveles. Veo el nivel estatal de la ciudad y activistas en las calles, ¿no? Y son distintos, se conectan, pero no siempre perfectamente. Este movimiento de Black Lives Matter, BLM, ha surgido de una manera que ha sido enfocado en la gente negra bien fuerte y que el movimiento sigue ese enfoque. Y es decir, que no es para decir que otras vidas no son importantes, pero es para decir, este movimiento sobre eso, tenemos que conectarnos con eso, tenemos que hacer. Hay veces en eso produce una tensión, un poco de tensión, y que he visto activistas indígenas diciendo, pero si nos matan, matemáticamente es más alto la probabilidad que me van a matar a mí. No, así que, ¿por qué no se habla de eso? Yo veo bastante de eso. Y cuando todavía hay conexiones, todavía veo tensiones. En la conexión a Defund, ahí hay un poquito menos porque sí, no sé. Perdón, es que como todo está pasando tan rápido y cada semana va cambiando, que es difícil saber. Estoy pensando y me estoy dando cuenta que estoy hablando de hace 3 semanas, pero ya cambió desde ese. Pero es decir que el enfoque en los indígenas no ha sido central. No sé si eso es problema o no. Es decir, que yo pienso que a lo mejor centrar, es decir, si queremos cambiar la policía, es a cambiar la policía, centrar lo que está pasando con la gente negra al resto de los Estados Unidos es importante y los cambios, si los hacemos correctamente, van a aplicar a todos, ¿no? A todo el mundo. A ver, no sé si sea cierto eso, pero me parece eso. Así que eso es lo que veo yo. Veo tensiones, hay cooperación, pero no tan perfecta. Es decir, la izquierda americana está fracturada, se dice, está quebrada en varios lugares y eso tiene ya 10 años. Y hay razones intelectuales por qué existe eso y yo sigo viendo eso en el movimiento. Esa es mi respuesta. ¿Respondí la pregunta o no? Sí, muchas gracias. Cris, ¿hay más preguntas? Bueno, pues yo creo que si os parece bien, antes de que acabemos convirtiendo esto en un cruel and unusual treatment de Luis, podríamos dejarlo aquí. Luis decía ahora que le interesaba mucho entender cómo se dan estos procesos en el caso español. Y se me está ocurriendo que una forma de ayudarle a que pueda saberlo e incluso de agradecerle el hecho de que haya estado aquí es enviarle como regalo de Thanksgiving, esperemos que el US Postal Service esté funcionando, el libro que... No pongas voto, porque si pones voto... El libro que ha publicado Ainhoa sobre esta materia, la radicalización del racismo, con lo cual, bueno, te lo mandaremos para ahí y podrás profundizar algo más en este debate. We really appreciate it, Luis, and let me send you a big hug to you, to Mer, and to all the folks there, to all comrades, friends, and colleagues at NOW. Thank you so much. Gracias a ustedes, ha sido un placer y ojalá que nos conectamos, si no el año que viene, el año después. Sí, la semana que viene probablemente tengamos algún motivo para hablar, motivos de celebración, espero. Y a todos y todas las y los demás, muchas gracias por haber compartido esta tarde-noche de jueves. Salvo a Ana, que está compartiendo la sobremesa en Canadá.
Y bueno, simplemente estemos y estéis y estén y debemos estar atentos, porque espero que en los próximos días y semanas mandemos alguna propuesta para continuar el debate el próximo mes. Muchas gracias a todos y a todas. Adiós. Una cosilla, si alguien quiere estar informado, informada de otras charlas que vayamos organizando en el marco de este seminario, pues me manda o nos manda ahora por privado el correo electrónico y os vamos informando, ¿vale? Simplemente eso. Si hay alguien que no estemos conectados previamente. Y nada, hasta pronto, nos vemos y seguimos. ¿Me mandas la grabación? Claro, sí, sí. Okay. Por Adiós. supuesto. Chao. Chao. Chao, Chao, chao. gracias. Chao, chao. Un gusto Gracias. veros.